no digo que la culpa esté toda por un solo lado, pero tampoco hagámosla de patear para adelante. O sea, extrapolar y decir, bueno, la culpa está en otro lado, la culpa la tiene todos los gobiernos. Los gobiernos han cometido errores, no cabe duda. Pero hay una responsabilidad que es social, porque si no siempre las cosas que nos salen son en este caso puntual. Lo que pasa es que es muy difícil también, pienso, las correas de transmisión empresariales tienen que ver con medios de comunicación. Hoy la mirada de prácticamente el 90%, por no decir la totalidad de los medios de comunicación son anti-cuarentena, anti-distanciamiento, apertura. Sí, es real. Eso va impulsando. Lo mediático ha jugado un papel acá, la verdad, como nunca. Ha habido un juego de lo mediático tomando la pandemia realmente como un elemento, en algunos casos, para réditos de distinto tipo, hasta partidarios, claro, claramente. Y en otros casos, bueno, como una cosa que era una noticia que había que tener como bomba y había que buscar qué cosas nuevas le podemos poner a la noticia para hacerla más atrayente. En eso entra este juego. De repente vos estás hablando, pasa, ¿no? En noticieros y pasa en comunicaciones de diarios, en las redes mismas, pero vamos a los noticieros y en el plano en el que estuviste diciendo, hoy hubo tantos casos, tantos muertos, tantos problemas, dificultad con el 90 y pico por ciento, 90 y pico, 9% de ocupación de cama, en el mismo plano le das la misma jerarquía de decir, bueno, pero ¿cómo van a ser las vacaciones? Los alquileres de las casas. Claro, ¿cómo se va a hacer con los clubes? La otra vez hay una nota de cómo se va a hacer con los clubes para. Entonces voy a decir, me parece que estamos acomodando mal los tantos, porque eso vuelve a alimentar la idea de que esto es una cosa que, bueno, se puede manejar de cualquier manera y que, bueno, se le puede dar tanta importancia y primacía a esto como a entender que estamos jorobando mucho el bienestar de la población con esto. Acá el que vos tengas tantos casos implica que forzosamente vas a tener un mayor porcentaje de casos graves. O sea, la gravedad es más o menos siempre la misma en lo que hace al COVID. Pero si yo tengo 100 casos es una cosa, si tengo 5.000 casos es otra, obviamente. Y esa gravedad va de la mano con que a más pacientes graves, más pacientes van a fallecer. Entonces, ese es el camino, o ese es el circuito al que hay que jerarquizar, hay que darle bolilla, y me parece que ese circuito cada vez se ha ido desvirtuando más, porque fueron ganando terreno a las otras cosas, y porque parece como que se abona, y de muchos lados se abona de una manera que preocupa, como que, bueno, estamos cansados, bueno, esto es una cosa, no se aguanta más. Como si esto fuera una cosa que el que no se aguante o que estemos cansados depende de que alguien nos quiere generar algo que es totalmente ajeno a nosotros. No, estamos cansados, pero estamos cansados ¿en qué sentido? Porque obviamente que a nadie le gusta estar soportando esto, pero a ver, es el camino que tenemos realmente. Y si no, empecemos a mirar un poquito alrededor y empecemos a mirar cómo está generándose la segunda ola en Europa. O sea, todo esto que lo dijimos 1000 veces. En Europa están aterrados. Están aterrados. Fíjate, Inglaterra cerró las fronteras hasta el 2 de diciembre. O sea, aparte que hay una cantidad, hay una violencia, digamos, o una rapidez de desarrollo que casi supera lo que había pasado en la primera ola. Claro. Entonces, a ver, en este contexto, está bien, podemos estar cansados, pero pensemos que se pretende lograr haciendo esto de la mejor manera posible, y que es fundamentalmente cumpliendo lo que es aislamiento, cumpliendo lo que es tapaboca, cumpliendo lo que es higiene, cumpliendo lo que es no juntarse, porque pareciera que no se puede vivir ahora si nadie se junta, si no se juntan reuniones. A ver, se puede seguir manteniendo comunicación con la gente más hoy en día, sin estar, está bien, en el momento que se pueda, volveremos a eso, pero no pasa nada, no nos vamos a morir por eso, sí nos vamos a morir por seguir manteniendo una pandemia en estas condiciones y seguir generando casos como se están generando. César, ¿y tenés alguna idea de esto de las vacunas, estas que están dando vueltas, llegan hablando en planos alentadores, sin estar en lo que más se pueda, ¿no? Contaminados de la mercadotecnia publicitaria, pero hablaba un poco de lo avanzado que estaba desde el lado latinoamericano, el testeo que estaban haciendo desde Cuba, y desde el lado más asiático las noticias que llegan de la vacuna, de las dos que están probando los rusos, el viaje de Carla Bisotti. ¿Ustedes manejan alguna información? Se hablaba... La información que manejamos es la que se transmite a nivel oficial, por decirlo de otra manera. Es cierto que hay un par de cosas que están, por ejemplo, por lo que se transmite en proyectos de desarrollo como para
pensar que puede haber novedades cercanas a final de año o principio del año que viene, tomando todo con pinza, porque también es cierto que hay toda una aceleración por la necesidad que esto genera, que esto que se transmite puede ser luego un fiasco dentro de un par de meses adelante, cuando de repente empieces a profundizar un poco más en lo que es la investigación de las fases que hay que seguir investigando, y te encontrás con sorpresas que todavía no aparecieron. O sea, todo esto está todavía si bien se ha ido avanzando en algunas pautas, pero todavía no es que la cosa está totalmente definida. Parecería que la de AstraZeneca tiene algunas cosas, parecería que la vacuna de los rusos tiene otras, hay varias. Pero hasta ahora, definido, parece ser que el lineamiento de este trabajo permitiría, todo entre comillas y con signos de pregunta, que por ahí a inicios del año que viene, marzo, abril, puede haber alguna probabilidad concreta de empezar a tener de tener inmunizaciones como para poder frenar esto. Siempre realmente. Igual los primeros es el sistema de salud. Y lo primero es el personal que trabaja en salud y el grupo de los que tienen alteraciones, lo que serían factores de riesgo, ¿no? Claro. Ahí va el primero, porque aparte si vos lográs frenar ahí, frenaste en forma importante. Y aparte frenaste en forma importante lo que sería el impacto negativo del efecto de enfermedades severas y enfermedades mortales. Pero esto también, insisto, hay que tomarlo, o sea, si bien no es que no hay que tener una actitud esperanzadora, que hay que tenerla, pero tampoco una actitud exitista así desbordante. Te vuelvo a repetir, dentro de un mes aparecen 4 problemas en la etapa de seguimiento que se está haciendo con alguna de ellas, y tenés que parar todo y resulta ser que lo que parecía que iba no va más. Entonces, y como esto está en una fase donde todos los plazos donde todos los tiempos se han acelerado, porque no son los tiempos convencionales, donde bueno, vos lo desarrollás en los tiempos convencionales y ya tuviste tiempo de ver que si esto no apareció, que si esto, bueno, te da otro plafón. Acá estamos jugando de una manera que tranquilamente lo que ahora parece válido, dentro de 30 días, dentro de 20 días aparece una serie de complicaciones y dejó de serlo. Y César, nada, contanos cómo va lo de los reclamos que son previos a la pandemia de los profesionales de la salud acá en Neuquén. Bueno, en ese sentido yo creo que hay un punto que es importante, que es lo que la pandemia mostró, ¿no? Si se quiere, nadie hubiera querido ni deseado ni buscado que esto se exprese por esto, pero se expresó. La pandemia apareció, nadie la fue a buscar, y lo que mostró fue claramente que todo lo que se decía respecto a las dificultades que teníamos como sistema público de salud no era un relato meramente confrontativo o especulativo, era realidad. Era la realidad de un sistema que venía golpeado de hace varios años y profundizado en los últimos 2 años para acá, cuando encima con el convenio colectivo aparecieron cosas nefastas como el trabajo a destajo, como la desvalorización de la dedicación exclusiva, cosas muy importantes, el no estímulo del crecimiento y la capacitación como elemento de crecimiento. Eso sigue, ¿no? Eso no. Está tal cual. Y entonces esas cosas, y ahora esas cosas evidentemente habían generado un desfasaje y una caída en todo lo que tiene que ver con los recursos, que se vio ahora. Te encontraste frente a esta realidad con esto diezmado. Y sigue estando presente, porque ahora voy a decir, perfecto, la pandemia genera cosas extras que la gente asume en una actitud que del equipo de trabajo hay que decir, con errores, que con cosas que pueden a veces no ser todo lo ideal que uno quiere, pero hay que reconocer una gran capacidad de trabajo, una actitud realmente de ponerle el hombro a la situación y de pelearla, entendiendo que esta es una situación que hay que tratar de superarla, y donde el rol que se tiene que cumplir es el que la realidad nos llama, y esa realidad se lleva adelante de la mejor manera posible. Pero, por ejemplo, hay una cantidad de guardias que son las que antes se trataban de ir haciendo para tratar de compensar lo salarial, que ahora están haciéndose porque la pandemia lo requiere. Ahora, post pandemia, si esta realidad continúa, porque nada se ajusta a dejar de hacer que las guardias sean una especie de trabajo a destajo, esto es insostenible. ¿Qué es a destajo? A destajo es que vos, por ejemplo, las guardias, si es un esquema de guardia que vos hacías, la guardia antes era la guardia, vos tenías una guardia de 12 o de 24 horas, generalmente se podía dividir en guardia de 12, un determinado número que se requería por mes de acuerdo a las necesidades que tiene cada servicio o cada hospital.
Entonces la guardia tenía un valor porque era guardia, el valor porque era un trabajo que se llama extraordinario. El día de semana un valor, el fin de semana otro valor. Bien, a raíz del convenio colectivo de trabajo, ¿qué se hizo? Se escalonó la guardia. Si vos haces de 0 a 3 guardias, la guardia tiene un valor. Si vos haces de 3 a 6 guardias, la guardia tiene otro valor. Y si haces de 6 a 10, la guardia tiene otro valor. ¿Qué se hizo? Se le puso el valor de la guardia es siempre el mismo. Se le puso adicionales que van atados al número. Con lo cual, al estar la actividad que se llama ordinaria, la de todos los días, no haber tenido modificación importante porque no la tuvo, y quedó planchada, sería la palabra concreta, ¿dónde se buscaba la compensación? A través de la guardia. Entonces se hacía más número de guardia para tratar de mejorar la parte salarial. ¿Qué condiciona eso? Desgaste, deterioro de la actividad ordinaria de todos los días, y una situación de, bueno, pasemos y sigamos hasta que la cosa, hasta ver hasta dónde llegamos. En esa situación nos agarra la pandemia. Era lo que yo te decía. No solo no teníamos el número óptimo de gente, sino que no teníamos tampoco las mejores condiciones de la gente. Porque o sea, es como una precarización y una licuación, porque el profesional se va. Ni más ni menos, es una precarización laboral. Encubierta, pero no deja de ser una precarización laboral, donde se desvaloriza lo que es la guardia, lo que significa la guardia como importancia, como trabajo, como situación en donde hay que enfrentar generalmente, lo que trae un paciente en la urgencia, y se lo transforma en esto. A ver, precaricémosla. ¿Eso se hace con complicidad del sindicato? Eso está puesto en el convenio colectivo de trabajo, eso fue firmado, sí, totalmente aceptado. Porque ustedes no estuvieron nunca... Para nada, no pudimos discutir nada de eso, pero eso se hizo con la total complicidad de aquellos que firmaron esto. Y eso también, que lleva como contrapartida? Que alteres lo que es la actividad ordinaria. ¿Cuál es la actividad ordinaria? El trabajo de todos los días. El consultorio, el trabajo en el área, todo lo programado que vos haces normalmente, que es el grueso del trabajo, porque lo otro es lo extraordinario para una cuestión puntual, pero eso ¿en qué va? En desmedro, porque si vos estás haciendo una cantidad importante de guardia por día, ¿qué va a terminar mermando? La actividad ordinaria. O sea, menos consulta externa, entonces, con eso va recorriendo toda una curva ¿a dónde lleva? A que caiga la calidad de atención que vos le prestás a la gente. Desgasta más al recurso humano, lo pone en una situación tipo así de piloto automático y vamos hasta que la cosa veamos a dónde llega, y el día que me canse tiro todo por la borda. Pierdo el entusiasmo de creer que esto es un sistema donde se trabaja como se trabajaba y como era la idea y como tiene que ser la idea, en una tarea de conjunto que estimule por ello, lo que representa, a dónde apunta esa tarea, y en definitiva eso, más todo el desgaste, lleva a un maltrato del recurso humano y a una pérdida del entusiasmo del recurso humano porque hace en el sistema público. Claro. Por eso no lo podías incorporar y por eso muchos se te iban. Eso no cambió absolutamente nada. Es más, así te agarró la pandemia. Así te agarró la pandemia. Por eso te decía, disminuidos en números reales, porque teníamos mucho menos de lo que necesitábamos, pero aparte disminuido en la calidad con que la gente que ya venía imagínate vos, después de un verano donde encima con las vacaciones y todo se te multiplica la tarea extraordinaria porque tenés gente que tiene que salir de vacaciones, imagínate vos cuando entras en este ritmo, cómo entrás cuando ya venís con todo lo otro, mal. Entonces esta es la realidad que hay que y después le pusieron la frutilla del postre con esto de que lo poco que había logrado, lo que se había logrado, y se había logrado algo con el ajuste trimestral por IPC, se había logrado para que no se te vaya el sueldo al diablo, no es que el sueldo saltaba, mejoraba terrible, no, era para poder pelearle más o menos a la inflación para que no se te caiga. Deciden unilateralmente sacar el IPC al diablo a partir del mes de marzo y ahora encima lo tienen entonces los salarios planchados a la luz de la línea inflacionaria o por debajo de la línea inflacionaria. Evidentemente esto es altamente negativo. En estas condiciones, creer que el sistema subsiste porque después de la pandemia, en la pospandemia, vas a necesitar, si querés hacer bien las cosas, un sistema fuerte que pueda dar respuesta a la población como se necesita y para todo lo que va a implicar la pospandemia en necesidades. Entonces, para eso tenés que replantearte seriamente la discusión de mejorar las condiciones laborales, de mejorar las características de esas condiciones laborales y de darle bolilla a que el recurso humano se te quiera quedar dentro del sistema público de salud. La famosa discusión de la ley de carrera profesional a la que le escaparon permanentemente durante 2 años, claro, y miraron al costado todas las veces que pudieron. César, te agradecemos un montón la paciencia de atendernos, nos vinimos hasta la puerta del hospital, vamos a pegar una recorrida y ya nos volvemos. Y también
siguiendo todo lo que significa hoy esta decisión casi de dejar hacer, ¿no? O de poner en el mismo nivel en las actividades turísticas o empresariales en lo que tiene que ver con el cuidado sanitario y la intervención que podría hacer la salud pública aún más para cuidarnos, ¿no? Yo me quedo pensando en eso, ¿no? De debatir todavía el tema de las aperturas para el verano al lado de una de las cifras cada vez más escandalosas, ¿no? Por lo menos en lo que es Neuquén y Río Negro. Sí, sí, que está claro que uno diría, si yo tengo una realidad acuciante como esa, no puede estar al mismo nivel de discusión lo otro. No puede, porque yo tengo que estar poniéndole tratar de meter en la cabeza que eso es un paso muy a posteriori cuando realmente la cosa está equilibrada y poniéndole responsabilidad o insistiendo en la responsabilidad de tratar de equilibrarlo para no seguir avanzando y perjudicando cada vez más. Esto realmente asusta. Como por ejemplo, de repente, de golpe y porrazo, una vez en la ciudad, el intendente dice un día, bueno, después de la experiencia del 21 de septiembre, que habían hecho una cosa piloto, ahora vamos a permitir todas las reuniones de 10 personas, hasta 10 personas en espacios abiertos. Entonces uno miraba la foto de ese día o la filmación de ese día y decía, ¿cuál fue la experiencia? Si vos mirabas eso, es decir, grupos de 8, de 7, barbijos acá abajo, 30 centímetros, hablando, compartiendo cualquier cosa, así. ¿Cuál fue lo positivo de eso para decir, damos este paso? Hay una discoordinación en muchas acciones que realmente a la larga terminan siendo preocupantes. Después parece que la idea fue tratar de volver atrás, pero el problema es que cuando vos le quitas importancia a ciertas cosas y le das peso para que se vaya de otra manera, después tratar de volver atrás es bastante difícil, ¿no? Tratar de recuperar cosas de ese tipo cuando ya soltaste demasiado la rienda es un poquito difícil. Gracias, César. No, por favor, gracias a vos.